Buenas noches. Hoy el gobierno intervino la empresa Vicentín por decreto y anunció que va a mandar un proyecto de ley al Congreso para su expropiación. La empresa Vicentín es la cuarta empresa en exportación de cereales del país y la primera de capitales nacionales. Sobre este tema, que es muy delicado, voy a hablar al final del programa. Antes, vamos a estar en una mesa virtual analizando la política, sobre todo la política que ha dejado la pandemia, tanto en la sociedad como en la economía, la política, con Alejandro Katz, que está en el estudio, y con Alejandro Katterberg, que está por Skype. La primera pregunta que se la quiero formular a Alejandro Katterberg, que es uno de los directores de Poliarquía y que hace una medición semanal del estado de la opinión pública con respecto de la pandemia y de la cuarentena, para que nos dé un panorama general de cómo está la sociedad en este momento con respecto de la pandemia, de la cuarentena, del gobierno, de la oposición. Adelante, Alejandro. Buenas noches. Gracias, Joaquín. Buenas noches. Gracias por invitarme. Mira, nosotros en Poliarquía estamos hace ya más de 10 semanas, todas las semanas desde el comienzo de esta cuarentena, midiendo el impacto en la opinión pública. Yo te diría un par de cosas en rasgos generales. Número uno, el nivel de preocupación de la sociedad con respecto al coronavirus es muy alto. Incluso en términos comparativos internacionales, la sociedad argentina mostró de los mayores niveles de preocupación y miedo con respecto a esta pandemia. Esta preocupación se transformó en niveles de apoyo muy importantes a las primeras medidas que tomó el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Los primeros, te diría, 2 meses de esta crisis, las medidas del gobierno, la cuarentena, tenían niveles de apoyo de más del 80%. El propio gobierno nacional y el propio presidente contaba con aprobaciones también de magnitudes de alrededor del 80%. Yo creo que ahora estamos en una segunda etapa, que empezó a darse hace ya unos 15 días atrás, en donde un sector de la sociedad empezó a manifestar mayores niveles de insatisfacción, mayores niveles de cansancio con la situación. En parte, la cuarentena es víctima de su propio éxito, ¿no? Entonces, el hecho de que Argentina no se hayan dado las cantidades de casos y fallecimientos como en otros países cercanos a nosotros, hizo que la gente sintiera por ahí menos importante mantenerla, y empezamos a ver ya hace 15 días una constante caída en la cantidad de gente que sostenía que era necesario este tipo de medidas, era necesario la cuarentena. Empezamos a ver una constante caída en la aprobación del presidente Alberto Fernández. En las últimas 3 semanas viene cayendo en promedio 3 puntos, 4 puntos por semana. En nuestra última medición, que era previo al anuncio de la extensión por 3 semanas más de la cuarentena, Alberto Fernández ya no estaba en los niveles de los 80 ni de los 70, sino que ya estaba en el 69% de aprobación con respecto al coronavirus y el manejo de la crisis, no su aprobación general de gobierno. Entonces, esa tendencia se empezó a consolidar, como te decía, y a medida que esa tendencia se fue consolidando, lo otro que observamos en las encuestas son algunas diferencias significativas. Primero por afiliación partidaria o por voto, ¿no? Afiliación partidaria porque estamos hablando no de los militantes de alguna agrupación política, sino de los votantes de Cambiemos, en diferencia de los votantes del peronismo, en donde empezamos a ver que los votantes de Cambiemos ya están volviendo a la normalidad. Toda esta discusión de cuándo volvemos a la normalidad, en términos de opinión pública, empezamos la transición hacia la vuelta a la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? Es las dos visiones muy diferentes sobre el país y las medidas que hay que tomar, dependiendo si uno votó a Cambiemos o si uno votó al peronismo o al kirchnerismo. Y la otra diferencia que se empezó a hacer más notable la semana pasada es entre lo que opinan los porteños y lo que opinan en general los ciudadanos del resto del país, en donde los porteños están claramente, por ejemplo, por primera vez menos de la mitad de los porteños de acuerdo con la extensión de la cuarentena. Gracias, Alejandro. Alejandro Katz, por lo que escuchábamos recién de tu tocayo, Alejandro Katterberg, parece que la cuarentena se metió en la grieta, ¿no? ¿Vos lo interpretás así? Bueno, yo creo que entre nosotros hay algunos grupos de personas que toman cualquier argumento y lo convierten en un misil. Y hay grupos de personas que tratan de razonar en torno de los problemas. Rápidamente vimos esta falsa polémica, porque digo falsa porque no era
una polémica destinada a encontrar una mejor respuesta, sino a afirmar una posición. Esta falsa polémica entre economía y vida, ¿no? Los que decían hay que proteger la vida por sobre todo, etcétera. Me parece que hay grupos muy radicalizados en la sociedad argentina, como en muchas otras sociedades hoy, y la pandemia, la cuarentena, etcétera, se vuelve una excusa más para fijar posiciones. Ahora, yo creo que, para simplificar un poco, creo que hay tres formas de comportamiento colectivo. La iglesia, en la que uno se encuentra con los que creen lo mismo que uno y se reúnen para recibir una palabra revelada. El club, en el que uno se encuentra con los que son afines y se dispone a competir con los otros. Y la plaza, en la que uno está dispuesto a interactuar con los diferentes. Y yo creo que la democracia se hace en la plaza. El club en época de elecciones, a través de los partidos, eventualmente en el Parlamento para resolver una ley. Pero la plaza pública, es el lugar donde uno no llega con una creencia firme, que es superior o descalifica a la del otro, sino llega con la voluntad de resolver un problema común. No los intereses del grupo de la iglesia, no la competitividad del club, sino el bien común. Y me parece que tenemos que insistir una y otra vez en la necesidad de enfocarnos en esos problemas y no en los intereses de quienes están defendiendo, ni siquiera voy a decir sus intereses materiales, sino sus intereses simbólicos muy primitivos, los que no pueden despegarse de su identidad constitutiva, los que tienen que ser algo en contra de otros o con la fe del creyente. Y yo respeto la fe del creyente, pero no estoy dispuesto a que sea el régimen político de la democracia. Ahora, de todos modos, digamos, hay, como lo llama Andrés Malamud, dos minorías intensas que marcan la agenda pública. Así es. Esas minorías son el antikirchnerismo por un lado y el kirchnerismo por el otro, ¿no? Así es. Hay minorías intensas que son son las que marcan la agenda pública. Son muy ruidosas, pero a la vez, yo no sé si son las que marcan la agenda pública, quieren marcar la agenda pública, pero se les escapa muchas veces la agenda pública. La reacción de la sociedad ante el confinamiento, la cuarentena, fue una clara muestra de que la sociedad tiene mecanismos de decisiones colectivas que no pasan por las recomendaciones de agenda de las minorías intensas, que pasan por las decisiones de una ciudadanía responsable, reflexiva, comprometida, relativamente autónoma. Quiero decir, tampoco nosotros debemos darles más crédito del que verdaderamente tienen a la hora de imponer la discusión. Hay minorías intensas que son escuchadas por minorías, pero no sé si son tan escuchadas por la sociedad. Alejandro Katterberg, una pregunta que vos hablabas recién de la aprobación que el presidente tiene en el manejo de la pandemia. Ahora, ¿cuál es la información que tenés sobre la percepción o la aprobación que el presidente tiene en su gestión en general? Si ha perdido algo de lo que tenía a partir de la elección o lo conserva. Si estas, y esto ya es una opinión que te pido, si estas múltiples versiones sobre su relación con Cristina Kirchner, sobre si Cristina Kirchner maneja el gobierno o no, lo afectan. Sí, sin duda lo afectan. Y yo creo que además esa relación todavía poco clara para la sociedad entre cómo es su vinculación con Cristina Kirchner y cómo es el proceso de toma de decisiones, que es una pregunta simple y básica, cómo vendría a ser quién manda en el país, cómo se toman las decisiones, cómo se llegan a las decisiones. El conjunto de la sociedad tampoco lo tienen claro. Y a medida que Alberto Fernández se ve influenciado, o a medida que la aparición de las figuras más vinculadas al kirchnerismo vuelven a tomar centro en la escena, eso afecta a un sector de la sociedad muy importante que tiene un nivel de rechazo muy significativo hacia el kirchnerismo. Hay un dato muy importante, Joaquín, que es que una tendencia que ya se venía dando en línea con lo que venía diciendo Alejandro, ¿no? La diferencia entre las mayorías sociales y las minorías intensas. Cuando uno analiza las opiniones que la gente tiene sobre
las figuras más moderadas de ambos espacios. Por ejemplo, Alberto Fernández como representante del peronismo kirchnerismo o Horacio Rodríguez Larreta. Hoy son las dos dirigentes de mejor imagen del país, que a su vez le llevan más de 30 puntos a Mauricio Macri en el caso de Horacio Rodríguez Larreta y a Cristina Kirchner en el caso de Alberto Fernández. Hay casi un tercio de la sociedad que tiene una mala opinión de Cristina Kirchner, pero no la tiene del presidente Fernández, y hay un poco más del 35% de la sociedad que tiene una mala opinión del expresidente Macri, pero no la tiene del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, sí es cierto que hay una mayoría social que, además en un contexto como el que estamos, de conflicto, de crisis, de demanda de esfuerzo que el gobierno le hace a la propia gente, no aguanta, no quiere, no se banca ver a la disputa política, a la conflictividad política, a la pelea política, pero también es cierto que esos sectores, a medida, porque estamos viendo que empieza a pasar el tiempo, empiezan a quedar tapados por las minorías. Y mi impresión es que a medida que el coronavirus vaya dejando paso y lugar a otras discusiones, que de hecho, recordemos que los primeros 2 meses era casi monotemático el tema, mientras que en el último mes y en la última semana los temas de discusión de la agenda pública están compartidos entre el coronavirus y otros, pero de acá a unos meses, cuando ya el coronavirus haya quedado atrás, porque tarde o temprano va a quedar atrás, la agenda va a pasar a ser una agenda mucho más difícil, mucho más conflictiva, donde no vamos a estar discutiendo del coronavirus, sino vamos a estar discutiendo de la economía, del desempleo, del aumento de la pobreza, del aumento de la desigualdad, de la violencia que se genere. Y yo creo que en ese momento a los dirigentes moderados le va a ser muy difícil sostener sus posiciones frente a las voces más radicales que se escuchan en cada uno de los lados de las coaliciones. ¿Coincidís vos? Me parece que es una descripción muy precisa y muy preocupante. Quiero decir, los problemas van a empezar mañana. Este es el mejor momento de la clase política argentina de los próximos 3 años. La crisis sanitaria no explotó gracias a la prevención. Hay siempre una paradoja de la prevención. Cuando es exitosa, la gente se pregunta, ¿para qué el esfuerzo si no pasa nada? Pero lo cierto es que está bien manejada la crisis sanitaria y por tanto no hay una gran preocupación social por eso. La crisis económica se percibe, pero no se está viviendo intensamente todavía. Se va a vivir más intensamente dentro de algunos meses. Y la crisis política va a ser más aguda, como señalaba Alejandro. Es decir, todos saben que este es el mejor momento. Ahora, el punto es que si este es el mejor momento, lo que hay que hacer es empezar a pensar cómo resolver el próximo momento, y ahí me parece que hay muy poca preocupación. Me parece que ni el gobierno, ni la oposición, ni los dirigentes de la sociedad civil están tratando de entender qué vamos a hacer con un país que venía de 10 años de estancamiento y caída económica, de niveles de pobreza y desigualdad inmensos, y que no va a haber hecho nada más que empeorar eso en niveles muy significativos. Los economistas están estimando una caída del producto entre el 10 y el 15 o 16% en el año. Peor que la del 2001. Peor que la de 2001, y en un mundo mucho más difícil que el del 2001 para la Argentina. Entonces, yo creo que yo estoy expresando una opinión, pero también un deseo, y el deseo es que todos contribuyamos a una discusión moderada en torno de los problemas que va a haber que resolver. Y creo que para eso es muy importante tratar de silenciar las voces más radicalizadas, que son las que nos distraen de la conversación que importa. Argentina está en una situación muy crítica, y eso quiere decir mucho sufrimiento para mucha gente. Para la gente que está en la pobreza, para la gente que pierde un empleo, que pierde un negocio, que pierde un proyecto, para la gente que se enferma y no tiene atención, para los que están preocupados por la educación de sus hijos, Estos son los temas, Joaquín. Tenemos que insistir en la necesidad de la moderación y en la necesidad de un esfuerzo colectivo. Y cuando hablamos de un esfuerzo colectivo, no es solo este argumento del impuesto a los ricos, que posiblemente sea necesario algún tipo de impuesto excepcional, pero ¿qué está pasando con
una administración pública que en buena medida está inactiva y que no hace ninguna propuesta de concesión de parte de su remuneración. Y no estoy hablando ni de maestros, ni de médicos, ni de policías, No, lo sabemos bien. De los funcionarios. Estamos hablando de los funcionarios, de directores de empresas públicas, de directores de organismos de organismos de control, de legisladores. Hay una masa inmensa de dinero. Yo no sé qué importancia tiene cuantitativamente, pero simbólicamente, que gente que gana 150, 200, 250 mil pesos por mes, que un poder judicial que está básicamente en la casa no esté haciendo un gesto, me parece que no es la forma de contribuir a crear un ambiente cooperativo. Y creo que lo que hay que hacer es construir un entorno cooperativo. Si no hacemos un entorno cooperativo, es decir, moderado y redistributivo de los costos, vamos a tener una crisis muy, muy seria, y no solo social, sino también política. A propósito de lo que decía Alejandro, le quiero hacer una pregunta a los dos. Va a empezar Alejandro Katterberg. Si el gobierno no, si a ustedes, porque hay una denuncia insistente de la oposición de que el gobierno está aprovechando esta cuarentena para ocupar espacios que no le corresponden o que debería negociarlos, digamos, en una situación de normalidad. ¿Ustedes lo ven así? Katterberg primero. Sí, a ver, yo creo que no solo en Argentina, digamos, el coronavirus y esta crisis ha demostrado en gran parte una fragilidad de las democracias liberales y una aceptación de muchas sociedades a aceptar avances de los poderes ejecutivos sobre otros poderes, tal vez excesivos. En un principio uno podría decir que había un nivel de incertidumbre muy alto sobre lo que estaba enfrente, pero ya después de 4 o 5 meses de entrado hay un nivel de información mucho mayor y sabemos que estamos frente a un desafío, pero que no es de la gravedad tal que amerita algunas de las medidas que se toman en Argentina o en otros lugares del mundo, ¿no? Desde cierre de fronteras a, sobre todo, coartar libertades individuales. Así que yo sí coincido con eso, Joaquín, y si me permitís acotar un poco un dato o una idea por lo que decía Alejandro. Mi impresión, para ser rápido, es que cuando Alberto Fernández asumió el gobierno, tenía 2 caminos. Y yo creo que el camino, la política iba a fijar la economía que viniera en Argentina. La moderación política iba a poder llevar una estabilidad de la economía argentina, o si iba por el camino de la radicalización política, íbamos a ir seguramente a una profundización de la crisis. Pero la causalidad iba a ser que la política seguramente iba a establecer el tipo de economía que Argentina iba a ver. Yo creo que la intención inicial de Alberto Fernández fue ser moderado, todo lo moderado que se puede ser cuando uno es socio del kirchnerismo, pero ir por ese camino, ¿no? Y ahí abrió las puertas con el Fondo Monetario Internacional, fue a Europa a conseguir apoyos mientras la vicepresidenta tuiteaba desde La Habana, se sentó a negociar con los fondos, reformó las pensiones con lo antipático que eso le resulta a sectores del kirchnerismo. Entonces, intentó ir por el camino de la moderación política para estabilizar la economía. Ahora, yo creo que el coronavirus lo que trae, coincidiendo con lo que dice Alejandro, es que ya la economía que vamos a ver en la Argentina no depende de la decisión de moderación o radicalización política, sino que la economía que vamos a ver en la Argentina va a ser una economía de crisis. Entonces, mi gran interrogante es si existe una profundización de la crisis económica que pueda convivir con una moderación de la política. Y ahí es donde yo soy un poco más escéptico. Me cuesta pensar que las tendencias y las presiones que va a haber cuando la crisis económica se profundice pueda permitir que la moderación siga predominando entre la dirigencia política y no volvamos a una vuelta de una política más radicalizada. Alejandro. La pregunta que yo respondí antes no era sobre lo que yo creo que va a pasar, sino sobre lo que querría que pasara. Si tengo que pensar en lo que creo que va a pasar, mi nivel de preocupación no es menor que el de Alejandro. Quiero decir, efectivamente, en el interior del oficialismo, y diría en otros actores de poder, existen tendencias muy diferentes a la moderación o a la ruptura. Hay quienes aspiran a beneficiarse de la crisis y de la radicalización, y hay quienes intentan contener esos impulsos. Ahora, sin duda, como dice Alejandro, sin duda, la crisis económica va a facilitar el posicionamiento de los radicalizados. ¿Es inevitable que eso ocurra? No lo sé.
Posiblemente la resolución de la deuda sea un tipo de solución que los más radicalizados no hubieran querido ver y que el presidente esté dispuesto a llevar adelante, poniendo un marco de respuesta institucional diferente al que sectores de su propia coalición hubieran impulsado. Creo que el modo en que se resuelva la deuda va a ser muy revelador de las verdaderas condiciones, relaciones de poder en el interior de la coalición. No sabemos todavía cómo se va a resolver, si es que se resuelve. Lo de Vicentín puede ser una señal en sentido contrario, pero tampoco necesariamente lo sea. Habrá que ver cómo se tramita, para qué se utiliza. Lo que es cierto es que en el discurso inaugural, como en el discurso del 1 de marzo en la apertura de las sesiones, Alberto Fernández hizo una señal orientada a ampliar la base de legitimidad de su gobierno, buscando la aprobación de sectores medios urbanos no kirchneristas. Ese era su propósito y la crisis lo reforzó y lo debilitó. Le dio un consenso muy rápido, muy amplio, pero le quitó herramientas de política para afirmar ese consenso hacia adelante. Yo no sé qué va a ocurrir, pero digo, si la crisis sanitaria se resuelve de un modo no demasiado trágico, si la deuda se renegocia sin entrar en un default, y si se evita una crisis social que le dé una plataforma de acción a los sectores más radicalizados de su propia coalición, es posible que Alberto consiga orientar la política hacia la moderación y el consenso. Si ninguna de estas tres cosas o alguna de esas no ocurren, es muy probable que se quede sin herramientas para la moderación y el consenso y se convierta en un instrumento de los sectores que quieren aprovechar lo que para mí serían fracasos sanitarios, macroeconómicos o sociales. Te agradezco mucho, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro Katterberg, por estar acá y muchas gracias también. Después de la pausa, un médico y un político hablan de la cuarentena. Auspicia desde el llano. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a hablar ahora de la cuarentena ya con un médico, el doctor Néstor Pérez Baliño, que fue viceministro de Salud de la Nación, viceministro de Salud de la Capital y es actualmente presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, y con el intendente de Vicente López, que el doctor Baliño está conmigo, y Jorge Macri, el intendente de Vicente López, está por Skype. La primera pregunta, doctor, es para usted. Y se refiere a si ¿era necesaria una cuarentena tan estricta o se pudo hacer de otra manera? Mire, Joaquín, hay otra opinión diferente que yo le agradezco la invitación para poderla expresar.
Todos estuvimos de acuerdo en la primera etapa de esta cuarentena porque la necesitábamos no solo por los recursos hospitalarios, sino para nosotros mismos, los que hacemos medicina asistencial, aprender sobre esta infección. Es decir, cuál era lo que nosotros llamamos la fisiopatología, qué había que tratar y sobre todo, cuál era la población de riesgo. Y eso ya lo aprendimos. Lo que pasa es que al extender esta cuarentena de tal manera, los efectos secundarios adversos, como cuando nosotros damos una medicación y aumentamos mucho la dosis, empiezan a aparecer efectos secundarios adversos. Esto es lo mismo. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Y acá son muy importantes, sin hablar de la parte económica, de la parte social, ni siquiera de la de salud mental. Hablemos de los puntos adversos en la medicina interna. Hoy se está neutralizando el efecto primario que quería tener la cuarentena de disminuir la mortalidad, se está neutralizando porque está aumentando la mortalidad de otras patologías crónicas que se llaman no transmisibles. ¿Por ejemplo? Mire, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular. Fíjese números concretos para poder hablar. En Argentina fallecen aproximadamente 360.000 personas por año. De esas, las tres más importantes, 100.000 casi 100.000 por enfermedad cardiovascular, 66.000 por enfermedades oncológicas y 60.000, las más importantes, por enfermedades respiratorias, donde ahí están metidas las 32.000 por gripe y neumonías. La Sociedad de Cardiología hizo un análisis de que en este periodo de la cuarentena fallecieron aproximadamente 9.000 pacientes por enfermedad cardiovascular. Sin embargo, las estadísticas muestran que hubo 50% menos de pacientes que llegaron a las salas de hemodinamia para hacer la apertura y angioplastia del infarto agudo. Hubo un 46% menos de internaciones de accidentes cerebrovasculares, 70% menos de cirugía. Esto implica necesariamente la mayor mortalidad. Pero esa disminución es porque los sanatorios y los hospitales no están atendiendo a las otras patologías o porque la gente le tiene miedo de ir al hospital y al sanatorio. Hubo un mensaje, una comunicación que se generó demasiado temor en la población. Esa es la mayor parte, es decir, la población, en vez de tener las cosas, confundía programado con postergado. Es decir, si tenía que hacerse un estudio programado, lo postergaba. Y eso es por el temor. Y por el otro lado, también hubo en algunas instituciones una cosa tan estricta que fue interpretado como riesgoso de ir, es decir, como una especie de rechazo que existió también. No es generalizado, pero en algunas instituciones o en algunas coberturas existió ese rechazo. Es decir, que lo que nosotros tenemos que ir es hacia otro camino. En primer lugar, disminuir la tensión de esta enfermedad, porque esta enfermedad hoy aprendimos que tiene una población muy precisa de quién tiene riesgo de morirse. No es toda la población. La población que tiene riesgo de morirse es aquella población que tiene enfermedades crónicas o factores de riesgo muy importantes. Por supuesto que a medida que avanza la edad, hay más prevalencia de tenerlo. Pero también se mueren pacientes de 40 años, de 50 y de 35. Es decir, la condición es que tenga una enfermedad previa. Exactamente. Si no, en la población, llamémosle entre comillas, sana, es decir, la que no tiene enfermedades crónicas, que está en edad media activa, esa población no tiene mortalidad. Y es un error seguir teniendo a esa población que no tiene mortalidad, seguir escondiéndola detrás del aislamiento obligatorio. Porque hay también un efecto secundario beneficioso que esa población salga. Si esa población que no tiene mortalidad sale a hacer su tarea habitual, manteniendo las cosas de prevención y distanciamiento, pero esa población sale, la curva del virus va a caer más rápida de su circulación, porque empieza un contagio que muchas veces va a pasar desapercibido
y hay una inmunización de la población y el virus baja más rápido. Y el otro punto que es muy importante es que hoy se toma como paradigma para tomar las acciones de abrir o cerrar la cuarentena el contagio. Y es una equivocación. El contagio, la mortalidad no sigue al contagio. Fíjese en la ciudad de Buenos Aires, ya hay evidencias de esto. En la ciudad de Buenos Aires la letalidad es arriba... La cantidad de gente que se muere, ¿no? Sí, y abajo en el denominador la cantidad de contagiados visto. La letalidad estaba arriba de 4 en la ciudad de Buenos Aires. Hoy está en 2.3. ¿Qué quiere decir? Que aumentó en forma progresiva el contagio, pero la mortalidad no siguió esa forma progresiva. Ese número quedó más chico. Déjeme que le haga una pregunta al intendente Vicente López y seguimos con usted. Buenas noches, Jorge, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. La primera pregunta que le quería hacer es, digamos, ¿cómo está el clima en Vicente López con esta prórroga de la cuarentena por tanto tiempo, que afecta a comerciantes, que afecta, bueno, a la gente que está encerrada también? ¿Cómo ha vivido usted, que es un intendente y que por lo tanto convive con la sociedad de carne y hueso todos los días? No es algo que está en los papeles, sino que usted la ve todos los días. ¿Cómo ve esa sociedad con esta cuarentena? Bueno, obviamente tremendamente angustiada, no hay ninguna duda. Y las angustias son múltiples porque ninguno de nosotros tenemos una sola dimensión como seres humanos, ¿no? Nos angustiamos por la enfermedad, nos angustiamos obviamente por los factores económicos, los de aislamiento, el no poder estar en contacto con familiares. La angustia, yo diría, es un denominador común en todos, los que tienen más o menos actividad. Por eso lo primero que no tenemos que hacer es subestimar el efecto que este esfuerzo que se está haciendo tiene en la sociedad. Sobre todo el punto de vista, el doctor decía, sin entrar en los aspectos de la salud mental, pero yo querría justamente, sin ser un especialista, adherir a lo que decía el doctor. Sin ninguna duda todos estábamos de acuerdo en que el primer paso que tomamos fue fundamental porque nos permitió aprender y además ver cómo la sociedad aprendía, cuál era el grado de comportamiento que la sociedad tenía respecto del distanciamiento social, las medidas preventivas, etcétera. Vicente López fue de los municipios con mayor cantidad de casos en un principio. Recibimos muchos casos del extranjero y sin embargo hoy cuando uno analiza la región Quinta, que es una región muy grande del norte, una región sanitaria que engloba varios municipios, somos el séptimo, o sea, hay 6 municipios que estaban por debajo de nosotros y tienen hoy muchos más casos, peor letalidad y mucho más muertos por cantidad de 100.000 habitantes inclusive. Entonces, yo creo que en un principio fue necesario ser muy rígido. Eso es lo que yo planteo como la primera etapa. Una segunda etapa planteó la necesidad de buscar nuevos equilibrios entre salud y actividad. Y creo que se fueron buscando, pero con un signo, Joaquín, que para mí no es menor, que es al haber tanta dispersión de mensajes, tantas reglamentaciones confusas, mucha gente lo vivió con una sensación muy grande de injusticia. Y yo cito a los comerciantes, por ejemplo. Hoy todavía, yo he logrado después de 4 semanas de una fuerte batalla pública con el gobierno provincial, lograr que se habiliten algunas actividades de comercio minorista, el comercio de vidriera, el de barrio. Sin embargo, hoy vino prohibido de nuevo indumentaria, calzado y juguetería. Esos 3 rubros, los hipermercados, Joaquín, los venden. Y el doctor seguramente va a coincidir conmigo, el riesgo de contagio en un hipermercado es mucho más grande que en un comercio pequeño de barrio donde uno puede entrar de a uno, tener medidas de cuidado mucho mayores. En un hipermercado miles de personas tocan el mismo changuito, pasan por la misma góndola, agarran los productos, los manipulan, pasan por la calle. Entonces, eso agrega además una sensación de injusticia que el ciudadano que está sin poder pelearla, ese comerciante que no puede levantar la persiana, ve que no solo todo lo que peleó en su vida se le escapa entre las manos, sino que él es un actor pasivo y eso genera un estado emocional muy complejo. Entonces me parece que en esta tercera etapa, primera etapa mucha reclusión, mucho cuidado, verificar
cómo reaccionaba la sociedad. Segunda, buscar nuevos equilibrios. En esta tercera etapa, Joaquín, doctor, me parece que vamos a tener que prestar mucha atención a la salud mental, a la salud emocional, porque si no va a ser parte de lo que nos deje cuando se retire el agua de esta pandemia, de este tsunami o inundación, y el agua se retire, va a haber secuelas no solo económicas, sino emocionales muy, muy profundas. Jorge, si no lo escuché mal, a Vicente López le autorizaron algunas actividades, varias, leí, y que hoy le llegó con que no están todas autorizadas, sino que algunas sí y otras no. Ahora digo, ¿el gobernador no habla con usted antes de tomar estas decisiones? No, el gobernador no son decisiones que se toman en conjunto. Uno le presenta protocolos, a un municipio se le aprueba una cosa, a otro otra. Insisto, se tardó 28 días en responder estos protocolos, 28 días de explicarle a la gente que no hay respuesta, 28 días donde en la ciudad se cambiaban normas y permisos. Digo, hoy me pasa con la gente que está corriendo en la ciudad de Buenos Aires y que en Vicente López todavía no lo puede hacer, o las salidas en familia con los chicos que en la ciudad lo puede hacer y en Vicente López no. Esto genera una sensación de por qué a mí, por qué yo no. El concepto de injusticia sumado a la angustia es un tema que tenemos que medir. Ahora, el presidente ha tomado una decisión de tomar las decisiones junto a los gobernadores y así las comunica. El gobernador no hace lo mismo con los intendentes. Hace alguna videoconferencia, pone a algún especialista a dialogar, nosotros presentamos protocolos, ellos los analizan y nos responden. Y la verdad, Joaquín, es que una de las cosas que está en discusión acá es el rol de los municipios. Nosotros también somos poder ejecutivo, también fuimos votados, somos responsables, no somos irresponsables que estamos viendo cómo se nos enferma la gente. Digo, en Vicente López el sistema de salud público principal es el provincial, una maternidad, un hospital general de agudos, un hospital geriátrico municipal, con lo cual imagínense el cuidado que estoy tratando de tener yo de no solo cuidar a nuestros vecinos, sino no colapsar el sistema. Pero no se respeta nuestro rol. Me parece que el gobernador el otro día invirtió el 70% de la conferencia de prensa en explicar las diversidades de esta provincia, Joaquín. Bueno, la manera de administrar esas diversidades es a través de otro poder democrático y republicano electo, que son los intendentes que conocemos de nuestros municipios. Y último con esto, y me parece interesante, el gobernador el otro día definió un parámetro que desde el punto de vista sanitario y epidemiológico no tiene ningún criterio. El gobernador nos dijo a todos que para entrar en fase quinta de liberar actividades, tienen que pasar 21 días sin ningún contagio en un municipio. Dos criterios que no cierran. Uno, esta es una enfermedad sin vacuna. Imagínense que hay contagios de enfermedades con vacuna. ¿Cómo alguien puede pensar que no va a haber ningún contagio en 21 días? Segundo, el mismo criterio para un municipio pequeño que para un municipio grande. Eso no tiene ninguna relevancia epidemiológica. No puede ser que el mismo índice se tome para un municipio de más de 1 millón de habitantes que para uno de 20.000. Con lo cual, lo que me parece que pasó en la conferencia es, el gobernador nos retó a todos, nos dijo, chicos, vayan al rincón hasta que no me traen 21 días sin ningún contagio, no me molesten más. Y la verdad es que los intendentes estamos para molestar en el mejor de los sentidos, porque tenemos que buscar un equilibrio entre esta enfermedad y nuestra sociedad en general. Gracias, Jorge. Doctor, una pregunta, le pido que sea breve porque se nos acaba el tiempo. Tanto Jorge Macri como usted hablaron de salud mental, pero usted dijo sin tocar la salud mental. Pero a mí me interesa alguna breve reflexión suya sobre qué puede provocar en la gente, en su salud mental, esta cuarentena tan larga. Sí, no es mi especialidad, pero yo voy a transmitir lo que nos transmiten a nosotros los especialistas. En principio hay un hecho fundamental que es la depresión. Hay aumento de los casos de depresión en los pacientes que están totalmente aislados, que no pueden salir bajo ninguna circunstancia, salvo hacer alguna compra. El segundo punto, hay aumento de violencia familiar. El tercer punto es, hay hasta descripto disminución de la inmunidad propia por el encierro y por los estados de salud mental. Estos serían las cosas más groseras, hay muchas más que se podrían. Los niños también tienen problemas
después de resocializarse, después de estar mucho tiempo encerrado. Le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias, Jorge. Gracias, buenas noches. Gracias que hayas estado esta noche con nosotros. Una pausa y volvemos. Muy bien. Bien, mi colega Carolina Amoroso, y el tema Brasil, que está muy preocupante y que nos puede afectar a los argentinos, ¿no? Nos puede afectar, sin duda. Recordemos, Brasil es para el argentino un socio comercial fundamental, el socio comercial por excelencia, pero claro, la situación en términos del combate de la pandemia del COVID-19 en Brasil es dramática. Es el segundo país. Es un desastre. Es el segundo país con más casos, y déjame decirte, Joaquín, que está entre los 3 países con más muertes. Hoy superó las 37.000 muertes por COVID-19, pero en medio de todo este escenario y de las enormes críticas que recibe, ya diría yo, de organizaciones internacionales de todos los espectros, incluso organizaciones que no suelen tener definiciones políticas tan grandes, las críticas que recibe Jair Bolsonaro realmente son de todo el espectro, y a esto se suma una suerte de apagón informativo, muchísimas dudas sobre las cifras oficiales que está dando la cartera de salud en los últimos días. De hecho, él había decidido que no se iba a dar, ¿no? Bueno, la decisión que tomó fue la siguiente. Primero, lo que pasó fue que se cambió la hora en la que se entregaba o la que se daba a conocer en la web el parte oficial. El parte oficial constaba de los nuevos casos, las nuevas muertes que tenía que lamentar Brasil en ese día y, por supuesto, la información sobre los acumulados, tanto en casos de COVID-19 recuperados como muertes. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se empezó a dilatar el horario. ¿Por qué? Porque Bolsonaro, ¿qué quería evitar? Que esto cayera en el horario del noticiero central, claro. Jornal Nacional. Es un noticiero absolutamente emblemático con una audiencia enorme, ¿no? Por supuesto, estamos hablando del noticiero de la cadena Globo. Globo con la que, al igual que Lula, Jair Bolsonaro tiene ya una guerra declarada, al igual que con Folia de San Pablo. Bueno, habla bien de O Globo eso. Realmente... Que esté peleado con Lula y con Bolsonaro, habla bien. Exacto, en todo el espectro han tenido sus peleas y vaya si han dado batalla. Por supuesto, es un grupo enorme, inmenso de medios. A ver, ¿cómo reaccionó la gente? Después de esto, después de que se dilataron los horarios, Joaquín, empezó a pasar que directamente en la web del Ministerio de Salud básicamente consignan nuevos casos y nuevas muertes registradas porque tienen dudas respecto de cómo se consolidaban los datos. Bueno, la explicación es larga, lo cierto es que termina siendo muy difícil llegar al número final de muertes acumuladas y casos de COVID-19 acumulados en Brasil. Porque claro, las cifras son estremecedoras, Joaquín. Bueno, la gente reaccionó manifestándose, incluso teniendo que pasar por encima de lo que es un escenario muy, muy delicado en términos de salud pública y el distanciamiento social. Recordemos que Bolsonaro había convocado, o mejor dicho, el círculo de Bolsonaro había convocado a simpatizantes del presidente a que lo apoyaran. Bueno, ¿en qué contexto sucede todo esto? Porque realmente lo que está sucediendo en Brasil además tiene un enorme impacto político. Hay que ver qué es lo que sucede también con el futuro político del presidente Jair Bolsonaro. Perdió en el combate de esta pandemia, o mejor dicho, se fueron, dejaron, sacó a 2 ministros de salud. Primero Luis Enrique Mandetta, que la verdad es que contaba con mucho aval y una buena imagen. Que hablaba lo que dice cualquier sanitarista. Lo que dice cualquier sanitarista, un hombre que además era validado por la opinión pública, un hombre que ha sido sumamente crítico de lo que ha sucedido con las cifras oficiales en los últimos días. Y también a Nelson Teich, un hombre que venía del mundo más privado, digamos, de la gestión en salud del mundo más privado, pero en definitiva un médico, una voz calificada para hablar. ¿Quién entra a cuadro, digamos, el flamante ministro de salud o el flamante titular de esta cartera tan delicada en este momento? Un militar, Pazuello, Eduardo Pazuello.
básicamente en línea con este esfuerzo, al menos de Jair Bolsonaro, de controlar la información, mantener todo lo más acotado a un círculo de lealtad y de línea directa y de órdenes directas. ¿Qué fue lo que pasó o cómo respondieron otras instituciones en Brasil como la prensa? Bueno, básicamente la prensa lo que hizo fue formar un consorcio. Esto es realmente increíble que en este contexto se tenga que hablar de esto, sobre todo en la historia también de acceso a la información pública de Brasil. Tuvieron que armar un consorcio de medios, Folha, Globo, Estadão, UOL, varios medios, digamos, los principales medios de Brasil, para consolidar ellos, hablando con los gobiernos estatales y con las secretarías de salud de los distintos estados, consolidar así la información y armar su propio registro paralelo. Ya hoy, en los datos que te voy a contar ya en un segundo, ya hoy hay discrepancias entre los datos que consigna la página del Ministerio de Salud y los datos que consigna este consorcio de medios. Yo miraba los títulos de Folha, pero es el número que manejan todos. Te decía que Mandetta estuvo sumamente crítico, dijo, si se ocultan las cifras oficiales, recordemos el ex ministro de Salud, si se ocultan las cifras oficiales, de alguna manera el propio Estado está siendo más dañino que la enfermedad. Después hay un tuit lapidario de un ministro, un juez del Supremo Tribunal Federal, diciendo, y te lo voy a leer textual porque es tremendo, la manipulación de las estadísticas es una maniobra de los regímenes totalitarios. Se intenta ocultar los números del COVID-19 para reducir el control social de las políticas de salud. El truco no va a eximir de responsabilidad por un eventual genocidio. Realmente una palabra muy, muy fuerte, pero bueno, estamos hablando nada menos que hoy de más de 37.000 muertes ya acumuladas en Brasil. Déjame contarte que los datos que consigna el Ministerio de Salud son 679 muertes acumuladas. Sin embargo, 679 nuevas muertes. Sin embargo, el consorcio de empresas periodísticas consigna 849 nuevas muertes. Casi 200 casos más. Exactamente, nuevas muertes por COVID-19. En cuanto a los casos nuevos, mirá el número, 15.654 casos Eso nuevos es en un día de COVID-19 en Brasil. Realmente la cifra es estremecedora con, como te decía antes, solo para la cifra oficial 37.134 muertes acumuladas y en el medio una crisis política que habrá que ver, Joaquín, qué derivaciones tiene para Jair Bolsonaro. Muchas gracias, Caro. Nos vemos el lunes. Una pausa. Bien, el gobierno intervino hoy por decreto a la empresa Vicentín y va a mandar un proyecto de ley para expropiarla. El proyecto de ley va al Congreso y tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado. Vicentín es una empresa líder en la producción y en la exportación de granos en el país. Es la cuarta empresa en la exportación de granos en el país, pero la primera si se toma su capital nacional, porque las otras tres que exportan más que Vicentín son multinacionales. Es cierto que estaba endeudada, que gran parte de su deuda era con organismos del Estado, como el Banco Nación, el Banco Provincia, el Vice. Pero hay algunas preguntas que el gobierno no ha respondido. Primero, ¿por qué no dejó que avanzaran muchas gestiones que se estaban haciendo para que esa empresa que tenía problemas fuera comprada por empresas privadas? Segundo, es por qué no teme al mensaje que dio hoy. Intervenir una empresa por decreto. Por decreto significa que lo firma solo el presidente y algunos ministros. Lo que va a pasar en el Congreso en algún momento es un proyecto de ley que va a llevar mucho tiempo. Hoy ya la empresa no pertenece a sus dueños, sino que está en manos de un interventor del gobierno por un decreto del presidente. ¿Qué señal está enviando el gobierno al mundo empresario, que son los que van a tener que invertir después de la pandemia para que esta economía vuelva
a resurgir. ¿Qué mensaje está enviando al gobierno si por un decreto del presidente y algunos ministros se desplaza de la conducción de una empresa a sus dueños y queda un interventor enviado por el gobierno? Entonces me parece que acá la gran pregunta que hay que hacerse, y que tampoco ha respondido el gobierno, es por qué en medio de una negociación con los bonistas, con los acreedores nuestros del país, y diciéndole que no tenemos plata para pagar, el gobierno asume una deuda nueva de 1.300 millones de dólares. Esta es lo que debía Vicentín. Entonces dejamos por un lado la seguridad jurídica, le mandamos un pésimo mensaje a los empresarios, que son los que tienen que invertir, y también le envía el gobierno un mal mensaje a los acreedores, porque los acreedores pueden decir, pero ¿cómo? ¿Que no era que usted no podía pagar? Y ahora asume una deuda nueva que ni siquiera le corresponde, de 1.300 millones de dólares. Todos malos mensajes. Chao, hasta el lunes.